un texto, el texto que precede a la enseñanza del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante que ha sido como la constante a lo largo de toda la carta a los filipenses, y es el tema de la ciudadanía del cielo, la ciudadanía celestial. Así que este es el tema de esta mañana. Vamos a hablar de la ciudadanía celestial. Como ya lo dijimos anteriormente, cuando estábamos hablando de los primeros capítulos de Filipenses, el orgullo principal de los filipenses estaba basado en que eran una colonia romana. Y el orgullo máximo, lo que ellos tenían más en mente, era el hecho de que orgullosamente podían exhibir el libellus rumano, que era el documento que acreditaba que ellos eran ciudadanos del primer orden, eran ciudadanos del primer mundo de esa época. Y Pablo entonces, a lo largo de esta carta hemos visto cómo él va a informarles de que eso no era lo más importante, ni en eso podían basar su orgullo. Y en este pasaje exclusivamente del versículo 17 al 21, vamos a ver cómo Pablo va a colocar claramente el argumento de qué es lo que realmente es importante, no solamente para los filipenses, sino para todos nosotros. Así que el tema de esta mañana vamos a hablar de cuál es nuestra verdadera identidad, vamos a hablar de lo que somos nosotros en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de la ciudadanía es entender qué es ciudad y por qué era el concepto de ciudadanía tan importante en este tiempo. Y es que la ciudadanía romana, recordemos, era la más alta dignidad que podía tener o aspirar cualquier persona. De tal manera que Pablo entonces comienza el versículo 17 diciendo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, que Pablo va a colocar un primer argumento, y es que la ciudadanía celestial se define por la práctica hacia Cristo. Ese es el primer argumento que quiero defender esta mañana, y es que la verdadera ciudadanía celestial se define, ¿por qué? Por la praxis, por la práctica. Entonces, ya hablamos en un sermón anterior de que nosotros somos ciudadanos por nacimiento espiritual. Ya lo vimos, lo estudiamos, y hablamos entonces de que nosotros como ciudadanos tenemos la capacidad de ser ciudadanos porque nacimos en un nuevo reino que es el reino de los cielos. Eso está supremamente claro. Entonces nosotros fuimos elegidos primero y fuimos luego regenerados, y eso implica la evidencia de que debemos ser imitadores de otros creyentes. Por eso Pablo se coloca en primera instancia como que pide a los filipenses que seamos y nosotros también imitadores ¿de quién? De Pablo. Ahora, preguntémonos un momento, si nosotros pudiéramos emular la vida de Pablo, ¿seríamos realmente imitadores de él? ¿Cuánto nos parecemos a Pablo, por lo menos? En algo. En sacrificio, en decisión, muy poco, ¿cierto? La verdad es que yo tengo que decir, yo ni una caricatura de Pablo. Y es que, hermanos, la primera cosa que tenemos que mirar es que cuando hablamos de ciudadanía celestial, uno pregunta a cualquier persona: ¿usted es creyente? Sí. ¿Usted es evangélico? Sí. ¿Usted para dónde va? No, yo voy para el cielo. Y creo que ese es el factor creciente de todo el cristianismo hoy en día, que todos creemos que porque asistimos a una iglesia o nos bautizaron o tenemos ciertas prácticas o tenemos un lenguaje evangélico, nosotros tenemos ya el cielo ganado. Pero la verdad es que no. Mis hermanos, en el año 410, voy a comenzar a introducir el tema. En el año 410 se levantó un hombre llamado Agustín de Hipona. No sé si lo han escuchado nombrar, San Agustín. Y Agustín de Hipona
escribe una obra interesante que es The Quitas Dei. La obra de Quitas Dei la escribe más o menos entre el año 402 y 426 como una respuesta apologética. Son 22 libros que este hombre escribe en respuesta a los paganos, porque los paganos le echaban la culpa que Roma había caído en la primera incursión de los bárbaros por culpa de los cristianos, que los cristianos habían traído la derrota de Roma. Y entonces Agustín escribe ese libro, De Quitas Dei, que se llama La ciudad de Dios. Y entonces él escribe una obra apologética donde habla de dos ciudades: la ciudad de Dios, una ciudad espiritual donde viven las personas que buscan, que obedecen a Dios, y la ciudad terrenal. Entonces, eso lo escribe Agustín precisamente para mirar que la humanidad está dividida en dos grandes facciones, en dos grandes grupos. Y es lo que hasta hoy en día vemos. La humanidad tiene dos grandes divisiones: los que obedecen a Dios, los que no obedecen a Dios. Y ese es el dilema que tenemos hoy en día. Más adelante, siglos más adelante, hay un escritor inglés, Juan Bunyan, y Juan Bunyan escribe una obra interesantísima que ojalá los niños y todos pudiéramos ver la película, que es El progreso del peregrino. Entonces, El progreso del peregrino, también Juan Bunyan, tomando el modelo de Agustín, habla de dos ciudades. Y ustedes ven que en El progreso del peregrino está la ciudad de destrucción y está la ciudad celestial. Mis hermanos queridos, el tema de esta mañana se trata de eso, de saber de dónde somos ciudadanos. Si somos ciudadanos de la ciudad celestial o somos ciudadanos de la ciudad terrenal. Y vamos a ver entonces las características. La primera situación que vemos en el versículo 17, Pablo entonces dice: hermanos, sean, ¿qué? Imitadores de mí. La palabra imitadores es la palabra simimetis. Ese término griego, simimetis, es el mismo de donde viene la palabra mimos. Creo que el hermano Elías ha hablado de esto acá. Entonces lo que Pablo dice: oiga, imíteme. ¿Qué hace un mimo? El mimo está ahí, pasa una persona caminando y le arremeda la forma como camina, como mueve las manos, la cabeza. Eso hace el mimo. El mimo lo que hace es eso: hacer exactamente los mismos movimientos de la persona a la que está imitando. Y entonces Pablo se coloca como modelo. Por eso dice Pablo: miren a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mis hermanos, esto es supremamente importante porque Pablo en su vida cristiana entendió, hermano, que cada acto suyo iba a influenciar sobre otras personas. Y una de las enormes responsabilidades que tenemos nosotros no es venir cada domingo a congregarnos acá. Esa no es la responsabilidad mayor. La responsabilidad mayor nuestra es que cada acto, cada palabra, cada acción tiene que reflejar a quien hemos creído. Si eso no está sucediendo en nuestra vida, entonces nosotros no estamos siendo imitadores, y tal vez es porque nuestra fe no está adecuadamente informada. Posiblemente hemos abrazado un sistema religioso, posiblemente hemos aferrado una costumbre religiosa, pasamos de la iglesia romana a la iglesia evangélica, pero sin un cambio, sin un nuevo nacimiento. Y ese es uno de los problemas estructurales que tenemos hoy en la iglesia. ¿Por qué la iglesia es tan débil? Porque la iglesia no está enseñando adecuadamente lo que es imitar a Cristo. Y entonces hay gente creyendo que es ciudadana del cielo, pero están con los dos pies metidos en el infierno. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día. Entonces, este sermón pretende precisamente que nosotros ubiquemos realmente dónde estamos esta mañana y de verdad, a la luz de la palabra, que podamos hacer un examen consciente, fehaciente, de dónde estamos nosotros. Acompáñenme por favor a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 10. Pablo entonces, aquí en ese capítulo 10, viene exponiendo una serie de argumentos a la iglesia de Corinto acerca de la vida práctica que es el evangelio. Entonces Pablo
tiene una metodología interesante, y es que él baja todos los principios teológicos, los baja a la práctica. Y Pablo comienza entonces en el versículo 23 diciendo lo siguiente a los corintios. Primera de Corintios capítulo 10, verso 23. Entonces, el primer aspecto de una vida, de una ciudadanía celestial, se define por la vida práctica que trata de imitar a Cristo. Miren lo que dice el versículo 23, hermanos. Todo me es lícito, pero, y viene un adversativo, no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y dice el versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y entonces comienza a hablar de un problema que había entre las señoras de Corinto, entre las hermanas de Corinto, y era que las hermanas de Corinto iban al Macelanum. El Macelanum era como la carnicería, la pesa de ese tiempo, y iban a comprar no a cualquier Macelanum, sino iban a comprar al Macelanum del templo. Y es que en el templo llegaban a ofrecer toros a la diosa Artemisa, todo, y esa carne era más barata. Y las señoras, como buenas ocañeras, trataban de ir al lugar ¿qué? Más barato. Y Pablo le dice entonces lo siguiente: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si alguno incrédulo os invita y queréis de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado ¿a quién? A los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, y ese es el punto, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. De tal manera que aquí tenemos una impronta, un sello, y es que todo lo que nosotros hacemos, absolutamente todo lo que el ciudadano celestial hace, tiene que apuntar ¿a qué? A la gloria de Dios, hermanos. Y continúa diciendo Pablo, no seáis tropiezo. ¿A quiénes? Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Es decir, el objetivo nuestro es buscar a través de nuestro testimonio, nuestra conducta, de nuestro diario vivir, que la gente pueda llegar a la salvación. Y termina el versículo 11:1 diciendo, sed mimetis, sean mimos de mí, así como yo lo soy ¿de quién? De Cristo. De tal manera, mis hermanos, que la vida práctica de la ciudadanía celestial coloca a Cristo como el modelo supremo, como el arquetipo. Cristo es el modelo arquetípico. Cuando hablamos de algo arquetípico, y es interesante que definamos los términos aquí, cuando hablamos de algo arquetípico, quiere decir que es el modelo o patrón original. Eso es un arquetipo es el modelo original. Entonces, el fin último y central de la vida cristiana, hermanos, ¿cuál es entonces? La gloria de Dios. Y el segundo aspecto que quiero remarcar esta mañana, y quiero que me acompañe Efesios 4:13, ahí después de Gálatas, el 4:13, un pasaje muy conocido, es que, mis hermanos, nosotros tenemos que apuntar a que la ciudadanía celestial se maneja por la práctica, no por la teoría. Eso es algo que tenemos que quitarnos de nuestra mente. La vida cristiana no es una vida teórica. Tenemos muy buenos teólogos dentro de las iglesias, pero malos practicantes de teología. Y yo estoy luchando con eso, hermanos. La verdad, yo me pongo en un examen
precisamente cuando estaba estudiando este tema, yo digo, yo estoy muy lejos, pero muy lejos, hermano. Sí, no me miren con esos ojos de huevo frito, hermano, pero yo estoy muy lejos de esto que vamos a leer en Efesios 4:13. Efesios 4:13. Dice la Escritura, hablando de para qué Dios colocó los diferentes dones y ministerios en la iglesia, voy a leer desde el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es decir, para el servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a dos cosas. Uno, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una de las cosas más importantes, hermano, es que a la luz de este pasaje tenemos una tarea, y es que debemos reflejar a Cristo en cada aspecto de la vida, porque somos ciudadanos celestiales. Todos los hogares tenemos problemas, todos los hogares tenemos dificultades, tenemos desavenencias, pero el problema es cómo trato a mi esposa en medio de una discusión. ¿Qué nos decimos? ¿Qué nos señalamos? Una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo es que yo antes veía a mi esposa como esposa, pero hoy en día la veo como hermana en Cristo. Eso cambia la perspectiva. Yo estoy discutiendo con una hermana en Cristo, con una persona que ha sido también regenerada como yo, transformada como yo. No la veo como enemiga, la veo como una hermana ¿en qué? En Cristo. Y eso cambia la perspectiva. Mis hermanos, nosotros tenemos que entender que como ciudadanos del reino tenemos una identidad, y en cada situación, aún en una discusión de pareja, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. ¿Cómo así? ¿En medio de una discusión? Sí. Uno dice, ¿cómo en medio de un conflicto uno puede darle la gloria a Dios? ¿Qué piensan ustedes, varones? Los veo como preocupados. En cambio, las hermanas peor. Mi hermanos, ese es el quid del asunto. Ese es el quid del asunto. No podemos ser aquí personas que caminamos pasito aquí y gloria a Dios y olemos a incienso de la santidad tan tremenda, pero en la casa y en el trabajo y en la oficina y cuando estamos en la cancha de fútbol somos otros. Mis hermanos, la iglesia está débil porque la iglesia no tiene coherencia vivencial. No estamos buscando esto, hermanos. No estamos buscando el arquetipo, y es que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de Cristo. Es decir, que nosotros debemos preocuparnos como ciudadanos del cielo si estamos reflejando a Cristo en cada aspecto de nuestra vida. Yo me acuerdo cuando el pastor Andrés estaba pequeño, tendría la edad como de Tomás, y una vez yo le hice una pregunta, le dije, papi, ¿yo realmente reflejo a Cristo? Y la respuesta de él fue muy impactante. Me dijo, no, papá, usted no. Nada que ver, yo no quiero ser pastor siquiera. Imagínense la calidad de testimonio que yo estaba dando. Terrible. Por la elección, él hoy en día es pastor, pero no por mí, por mi testimonio. Mis hermanos, debemos preguntarnos por qué nuestras familias, por qué nuestros conocidos nos ven más bien como una piedra, como un obstáculo, y no como personas que ayudamos a pavimentar el reino de los cielos para que ellos lleguen. Algo estamos haciendo mal. Y lo que estamos haciendo mal es simplemente que no estamos reflejando a Cristo en la cotidianidad. Y esto, hermanos, nos coloca entonces
en una perspectiva si realmente nosotros sí estamos imitando y llevando a las personas a que anhelen ser ciudadanos del reino de los cielos. Pablo entonces dice: hermanos, sean imitadores de mí y miren, observen. La gente nos está observando. La gente está evaluando cómo caminamos, cómo andamos, cómo vamos, qué andamos, qué hacemos cuando estamos socialmente interactuando. La gente nos está calificando, hermanos. Y entonces muchas veces nuestros actos no traen gloria a Dios, traen vergüenza al Evangelio, traen vergüenza a la gloria de Cristo. Y entonces nosotros nos parecemos más bien al segundo grupo, que está en el versículo 18. Ahí estamos la mayoría de nosotros, porque por ahí andan muchos, mire, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, es decir, Pablo se reafirma en eso, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces la ciudadanía celestial, que se define por la vida práctica hacia Cristo, nos puede estar mostrando que nosotros llevamos una vida práctica que aborrece a Cristo. La palabra aborrecer que está ahí, la palabra aborrecer, dice, porque yo les digo que muchos son enemigos. La palabra enemistad es la palabra escros, es un término en el griego interesante. Escros significa literalmente alguien que odia, aborrece o practica el odio. Es una palabra durísima, hermanos. Nos está diciendo que muchos de nosotros, mediante la práctica que tenemos, hacemos actos de odio hacia Cristo. Eso es duro, hermanos, pero es la verdad. El modelo en la vida cristiana verdadera, hermano, está definido por la Escritura. La Biblia es la única que nos dice cómo vivir, cómo conducirnos. Hoy las iglesias y los púlpitos han elevado las prácticas culturales, las prácticas filosóficas, las prácticas humanistas al mismo nivel de la Escritura. ¿Y cómo evidenciamos eso? Porque hoy en día la mayoría de predicaciones apuntan a levantar el ego del hombre. ¿Cómo ser un cristiano más eficaz? 3 pasos para ser el cristiano que todos desean. Como si eso fuera a tomar 3 cucharaditas y ya soy el super cristiano. ¿Cómo ser victorioso en medio de tu hogar en crisis? Y entonces una serie de títulos que todos se centran en el hombre, pero no en el pecado, que es el problema estructural que todos manejamos. Aquí nunca van a encontrar que vamos a hacer retiro de parejas para mejorar el hogar, porque eso no funciona. Aquí lo que tenemos que confrontarnos entre esposos es el pecado, la desaveniencia, la violación de la ley de Dios. Porque muchas iglesias piensan que por hacer una cena de parejas y colocar una rosa y que el esposo le dé el beso más largo a la esposa, ya con eso se solucionó el problema del hogar. Mentira. O poner a jugar a la pareja al tingotango y todas esas cosas, eso no funciona, hermano. El problema del pecado del hombre se soluciona con la fe puesta en Cristo Jesús. No más. Entonces, no es la cultura, ni la ciencia, ni la filosofía, ni el humanismo los rectores de nuestra conducta. El mismo apóstol Pablo, en Colosenses, hay un libro adelante de donde estamos, en el capítulo 2 y el versículo 18, dicen, Colosenses 2:8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas utilidades según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mis hermanos queridos, el 90% de los sermones hoy son enfocados en las necesidades temporales del hombre, de la humanidad.
Usted examine cuántas veces de los sermones, de los 52 sermones de un domingo en una iglesia promedio, se habla contra el pecado. No se habla. ¿Por qué? Porque no queremos que la gente se sienta mal. Y hermanos, yo estoy aquí, como les he dicho muchas veces, no para arrullarlos, ni para hacer el cuentachistes de turno. Estoy aquí porque hoy tengo una responsabilidad y es hablar el consejo sabio y poderoso de Dios a través de la Biblia. El 90% de los sermones hoy son enfocados a las necesidades temporales del hombre. Pero no se habla de la condición de pecado, no se habla de la preparación para la eternidad, y eso es lo terrible. La mayoría de nosotros venimos de iglesias donde nos decían que éramos buenos, que íbamos de victoria en victoria, que éramos unos solo, hemos dicho los Power Rangers en potencia, poderosos, hermanas poderosas, empoderadas, pero vidas totalmente arruinadas, sin conocimiento de Dios. Mis hermanos queridos, estamos viviendo un tiempo tan peligroso, que necesitamos, hermanos, nosotros como iglesia, necesitamos enfocarnos en el mensaje de Cristo y en preparar nuestra verdadera ciudadanía. Cada vez que nosotros nos congregamos, estamos preparándonos para la eternidad. Hermanos, aquí no estamos preparándonos para nada diferente, sino para la eternidad. Y la verdad, hermanos, es que a nosotros, aquí entre nos, y esto no salga aquí de nosotros 40, a nosotros el tema de la eternidad como que no nos llama mucho la atención. Yo estoy enfocado en la final de la Champions. Eso sí me mueve el piso a mí. Próxima semana ese final. Me mueve el mundial. Me mueven las modas. ¿Cuántos hermanos están vibrando hoy en sus redes sociales por el tigre? Y entonces lo saludan a uno así, ya no le dicen Dios le bendiga, sino... Hermano, hemos llegado a una pasión, pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos apasionados por estar con Cristo? Y yo soy el primero que tengo que decirles, hermano, que muchas veces le he tenido que decir al Señor llorando que me dé esa pasión porque no la tengo. Y se la he pedido con lágrimas. Y le estoy diciendo al Señor diariamente que quiero tener más pasión por la eternidad, hermanos. Porque yo no la tengo. Porque no es mi prioridad tampoco. Y no sé si es la suya, pero la mía en este momento no es. Y ahí tenemos un problema. Que yo no amo a Cristo, sino que más bien lo odio. Y lo estoy odiando con mis pensamientos y mis acciones. Porque muchas veces a mí me cuesta decir, domingo tengo que ir a la iglesia. Y hoy que toca quedarse todo el día. Mis hermanos, pero se nos llena la boca hablando de que queremos morir con Cristo, que queremos estar con Cristo, que queremos vivir con Cristo, pero nuestros actos no reflejan ese amor, hermanos. Y entonces tenemos un gravísimo problema aquí, hermanos, y es el hecho de que nosotros deberíamos entender que muchas de nuestras acciones son de enemistad contra Cristo. Mis hermanos, delante del Señor que está aquí, muchos de nuestros actos y pensamientos me han llevado a la conclusión que yo he sido no una, ni dos, ni tres veces enemigo
de Cristo, hermanos. Porque mi interés no está en lo celestial. Ese es un peligro en el cual podemos caer nosotros. Que caigamos en prácticas donde gratificamos nuestro ego, nuestra iglesia, nuestros apetitos. Incluso el estar un domingo aquí se puede convertir más en una actividad que en un tiempo de comunión con el Señor. Es posible que a mí me guste venir a la iglesia porque chévere, el cafecito, el saludar a los hermanos, el ver gente que es bonita, todo eso, cuento, pero no más. Y ese es el gran problema de la mayoría de cristianos hoy. Van a las iglesias, a los templos, como un evento social, pero no como un evento de restauración espiritual. Mis hermanos, que Dios nos libre de estas prácticas. Que cada práctica, hermano, el enfoque sea, hermano, la gloria de Dios. No caigamos en prácticas para gratificar nuestro ego, nuestros apetitos, porque la palabra de Dios es clara en esto. Mire conmigo el versículo 19. El fin de los cuales, es decir, de los que practican ese tipo de cosas, ¿será qué? Perdición. La palabra perdición, hermanos, ahí en ese término, es un término griego muy interesante, es el término apoleia. Y apoleia significa destrucción. Destrucción no de la persona, destrucción de todo lo en lo cual había puesto su esperanza. Y hermanos, aquí es importante que entendamos esto. Ser ciudadano del reino de los cielos no es saberse 3 versículos bíblicos, ni los himnos. Ser ciudadano del reino implica, hermano, primero amar al presidente de ese reino, al rey de ese reino, a estar dispuesto a someterme totalmente a ese rey maravilloso. Si yo les pregunto esta mañana, ¿cuántos de ustedes están agradecidos por la salvación? Pues yo escucho, amén. Pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos anhelando estar pasando tiempo de calidad con el Señor? ¿Cuánto del tiempo de Él, porque el tiempo es de Él, le estamos dando a Él? Y entonces, hermanos, yo llego a la conclusión, en lo personal, yo voy a hablar de mí para no meterme en problemas con ustedes. En el caso del hermano Jairo, la pirámide está invertida. Le doy al Señor un pequeño diezmo de tiempo, que deberían ser 2 horas 40 minutos, y no lo estoy dando. Es decir, hermano, yo estoy en un déficit. No sé usted, pero yo estoy en un déficit. Donde tengo mi devocional en la mañana, en la noche, sí, pero cuando voy a evaluar el tiempo que dedico a otras cosas, yo digo, estoy en un saldo en rojo con el Señor enorme. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en la lectura de la palabra? Cuando hablo de la lectura, estoy hablando de una lectura de meditación. No es simplemente que decir, la gente dice, el Señor y mi pastor, nada me faltará en el amén, ya, leí. No, hermanos. O la oración tipo Padre García Herreros, de la cual les he hablado acá, ¿cierto? Padre, gracias por el día que pasó y la noche que llega, y este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita. No, no ese tipo de... Es tiempo de calidad en escuchar al Señor. Piense si usted, el presidente de la República, le diera una audiencia. ¿Usted aprovecharía todo el tiempo? Mis hermanos, hemos dicho que nosotros todos tenemos 1440 minutos diariamente. A todos se nos otorga, por la gracia de Dios, 1440 minutos. Ahora, de esos 1440, anótenlo, 1440 minutos. Esta tarde, cuando llegue a su casa, diga, bueno, de los 1440 minutos, tengo tantos minutos para dormir, tanto,
Y mire cuánto tiempo le entregamos al Señor. Y estoy casi seguro que la mayoría de nosotros, y yo, porque yo he hecho el ejercicio, no estamos dando ni siquiera el 1% al Señor de ese tiempo. Estamos mal. Pero somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿No, hermanos? Tenemos que quitar esa hipocresía elemental que tenemos nosotros de creer que estamos caminando hacia el cielo sin querer ir realmente al cielo. La verdad, hermanos, desnuda esta mañana es que la mayoría de nosotros no queremos ir al cielo. Lo decimos como una acción reflejo. Pero la idea, hermanos, es que esta mañana, a la luz de este pasaje, tomemos conciencia si realmente yo quiero estar allá. Porque si no quiero estar allá, pues ¿para qué me engaño? ¿Para qué me engaño? Y la verdad, hermanos, es que mucha iglesia pretende a través de actividades pensar que están entrando al reino de los cielos, y lo que pasa es que están alejándose del reino de los cielos. Mis hermanos, el reino de los cielos no son actividades. El mismo Señor dijo, no es comida ni bebida. No son actividades físicas. Nosotros podemos tener actividades físicas todos los días acá, como muchas iglesias, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, de damas, de caballeros, de no sé qué, el día de la hora de no sé qué, hasta la hora loca en la iglesia. ¿Sí? Pero eso no funciona así. Es tiempo de calidad escuchando a Dios. Es tiempo de calidad reconociendo la enormidad de nuestro pecado, la enormidad de nuestras debilidades, para hallar gracia para el oportuno socorro en cada momento. La vida cristiana, entonces, y ser ciudadano del reino, no son palabras, no son actitudes. Es una vida consciente de anhelar la santidad de Dios. Y en eso, hermanos, es una tarea dura. Una tarea que requiere, hermanos, el mejor deseo de querer que Cristo realmente sea formado en nosotros. El no hacerlo, hermanos, nos va a llevar inevitablemente a lo que dice el versículo 19. El fin de los enemigos de Cristo será perdición. ¿Por qué? Porque dice que su Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en qué cosa. En lo terrenal. El vientre es una situación alegórica. No es que nos esté prohibiendo que no comamos, sino que todo es ¿para qué? Para su propio beneficio. No pensamos en la obra, no pensamos en la gloria de Dios, pensamos solamente en consumir y consumir y consumir, pero dice cuya gloria es su vergüenza, porque solamente piensan en lo terrenal. Mis hermanos, eso nos lleva al segundo punto, y es que la ciudadanía celestial se define por los intereses hacia Cristo. La ciudadanía celestial se define por los intereses hacia Cristo. Debe ser una vida con interés en lo celestial, en oposición a lo terrenal. Yo no estoy diciendo que no tengamos, porque no quiero que se malinterprete, entonces decir, no, entonces ya no podemos tener planes, ni proyectos, ni podemos hacer planeación. No, yo no estoy diciendo eso. Es un deber planear, es un deber hacer proyectos, es un deber producir, es un deber trabajar, es un deber hacer todas las cosas, pero que eso vaya enfocado hacia la gloria de Dios. Es decir, que Dios tiene que estar inmerso en cada cosa que hacemos. Voy a comprar voy a hacer un proyecto de comprar una casa. Bueno, esa casa, ¿qué sentido tiene y cómo mi casa va a ser para la gloria de Dios? Es que quiero una casa donde podamos tener una célula de oración, un grupo de oración, ¿sí? Voy a comprar un carro, sí, todas esas cosas son legítimas. El mejor trabajo, una mejor entrada económica, todo eso es legítimo. Pero ¿qué tanto
¿qué tanto eso apunta a la gloria de Dios? Yo, por ejemplo, estoy en un dilema, porque veo que mis ocupaciones actuales, y estaba revisando esto precisamente a la luz de esto que estoy diciendo, y es que a mí me toca reevaluar muy bien, a mí personalmente, me toca reevaluar bien los frentes que tengo hoy en día de trabajo, porque estoy dándole más prioridad a cosas materiales y no a la obra. Mis hermanos, sí. Y se lo digo porque ustedes son mi familia, son mis hermanos, pero tengo que ajustar esas decisiones. Entonces, ¿hay que hacer sacrificios? Sí, pero hermanos, hay sacrificios que son para el beneficio de uno. Pero no podemos seguir pretendiendo y engañándonos nosotros mismos de que yo puedo tener un pie en mis asuntos particulares y pretender que ese asunto esté por encima de la gloria de Dios. No se puede, son incompatibles. Uno tiene que tomar una decisión. Por eso la Biblia es clara cuando dice que nadie puede servir ¿a qué? A dos señores. Tiene que poner en perspectiva uno sobre el otro. No es dejar ninguno de los dos, no, es colocarlos en la perspectiva correcta. Y ahí viene otro punto, hermanos, que es el que quiero introducir, y es que realmente no tenemos interés en lo celestial. Vamos a ir a una escritura en el libro de Hebreos, ahí atrásito, capítulo 12, para entender, hermano, y yo no sé si al leer este versículo usted se sienta identificado con este versículo. El autor de Hebreos, hablando de los que rechazan la gracia de Dios, Hebreos capítulo 12, hablando de la experiencia de Moisés y el pueblo en el Sinaí, voy a leer desde el 21 para colocar un poquito el contexto. Dice el 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Este pasaje, hermanos, nos ubica en dos temas muy importantes. Tomando la experiencia de Moisés cuando estaba recibiendo las tablas de la ley, noten lo que Moisés dice cuando vio esa manifestación gloriosa de Dios. Estoy espantado y ¿qué? Y temblando. Mis hermanos, uno de los grandes peligros que ha hecho esa falsa teología del evangelicalismo moderno es inyectarnos un somnífero espiritual. Porque nos has enseñado que una vez que yo creo, soy salvo. Y haga lo que haga, yo voy seguro. Y el otro factor es que, hermano, usted es carnal, tranquilo. Vaya haciéndola ahí por los laditos, hermano. Usted es carnal y Dios entiende. Dios te ama como eres. Dios te recibe como eres. Para Dios no le importa sino tu corazón. Y por otro lado, la Biblia me dice, el corazón del hombre es engañoso. Dios está airado con el pecador todos los días de la vida. Entonces, ese contraste también nos ha adormecido a nosotros. Mis hermanos, cuando Moisés vio al monte Sinaí humeando, no dijo, uy, qué chévere, voy a tomarle una selfie aquí esto. Que ese es el concepto que hoy en día hay. De creer que el Señor se ha bajado a tal punto que lo podemos tratar de ¿qué? De igual a igual, de tú a tú.
Incluso hay iglesias que dicen, no, al Señor háblale fresco, tranquilo, dile, oye, me puedes dar tal cosa, mira, tú que eres el dueño de todo, ¿por qué no me das? O sea, una irreverencia. Y es un desestimar la gloria de Dios. Y hermanos, muchas veces nosotros tratamos a Dios de una manera irreverente y de una manera tan pecaminosa, que pensamos que finalmente yo lo busco cuando yo quiera y hablo con Él cuando yo quiera. Y eso, hermanos, nos deja ver que en nosotros no hay un sentido por lo celestial. Cuando yo soy capaz de cambiar cualquier actividad por no darle la gloria a Dios, hermano, mi pensamiento es terrenal y diabólico. Cuando yo pretendo, por ejemplo, que hay una reunión de iglesia y yo prefiero ir a otra actividad, mi actividad es terrenal y diabólica. No le busque más cosas. No, pero es que Dios entiende. Sí, Dios entiende. Pero Él es el Rey. Él es el Señor. Muchas veces el jefe dice, lo siento, hágale. ¿Y uno qué hace? Si nos sometemos a hombres de esa manera, ¿por qué nos cuesta tanto someternos entonces al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Nuestra mentalidad es terrenal, hermanos. Yo sé que este sermón no trae muchos amenes, tranquilo, yo estoy preparado para eso. Pero hermanos queridos, debemos entender que el privilegio de ser nuevas criaturas nos debe llevar a esto que Moisés vio. Moisés se espantó y tembló. Y por eso dice el autor de Hebreos, ustedes se han acercado al monte de Sión, no al monte Sinaí, no al Jebel Musa que está ahí en Arabia. Se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos. Esa palabra congregación que está ahí es una palabra muy hermosa en el griego, es la palabra panegiris, que significa la reunión general, el compañerismo. Mis hermanos queridos, el privilegio de ser nuevas criaturas por la gracia de Dios debe cambiar toda la perspectiva de lo temporal y valorar lo que tenemos en Cristo. El hecho de tener la compañía y la cobertura eterna de Dios creo que es lo máximo que puede anhelar cualquier persona. Es que no estamos hablando de la compañía de alguien sin sentido, estamos hablando de que el diseñador del universo, un Dios tan inmensamente indescriptible porque no se le puede describir, se haya humillado a tal punto de tener comunión con criaturas tan imperfectas y pecaminosas como nosotros. ¡Qué privilegio, hermanos! Ese privilegio no lo tienen los millonarios, no lo tienen los hombres más importantes de este mundo, lo tiene usted, lo tiene usted, lo tiene usted y lo tengo yo. Y es por pura gracia, hermanos, que usted y yo tenemos ese privilegio de establecer una comunión y una perfecta relación con Él. Entonces, mi hermano, si usted y yo valoramos eso, le pregunto, ¿hay algo más valioso que la comunión con Dios? Por favor, piense un instante y me gustaría escuchar su respuesta. ¿Hay algo más valioso que la comunión con Dios? No lo hay. Entonces, ¿por qué tratamos a Dios como si fuera el niño de los mandados? ¿Y por qué lo dejamos relegado a cuando yo quiera hacer las cosas? Y cuando priorizo cosas de trabajo, de cualquier cosa por encima de venir a darle la gloria y la honra al Señor o de dársela en el recinto de nuestros hogares y nuestras habitaciones. No hay, hermanos, ninguna disculpa valedera
para que Él no tenga la preeminencia en todas las cosas. Mi esposa ha sido clara conmigo y yo también con ella, de que lo primordial en nuestra vida es el Señor. Y ella lo sabe. Es que mi esposo no camina. Mi esposa no camina. Mis hijos no caminan. Yo voy adelante porque es que la salvación es individual. ¿Y qué tengo que hacer yo con mi esposa? Muchas veces, bueno, yo no debería decir esto, pero tengo que hacerlo por la ocasión. Muchas veces yo tuve que llorar lágrimas para tener la esposa que hoy tengo. Y creo que mi esposa también tuvo que haber hecho eso. Mis hermanos, la vida cristiana es una vida de sacrificio. Es una vida de entrega. Miren, nosotros tenemos una situación, y no quisiera hablar mucho de mí, pero muchos de los errores y las cosas que hoy en día nos hacen llorar es por desobediencia, porque pusimos a nuestros hijos por encima de Dios, porque pusimos muchos de nuestros intereses por encima de Dios, y hoy estamos pagando consecuencias que son muy, pero muy dolorosas en nuestra vida personal. Yo no quiero que usted tenga ese dolor. Y ojo, padre, los que idolatran a sus hijos, los que tienen a sus hijos como por encima de Dios, no es que el niño tiene que hacer esto, hermano, a la larga eso traerá pérdida. Y lo dice la Escritura. No lo digo yo, lo dice la Escritura. No puede haber nada por encima de Dios. Y cuando digo nada, es nada. Entonces notemos que la ciudadanía, hermano, nuestra se parece más a la terrenal y no a la celestial. Entonces, el hecho de tener compañía con Dios nos crea una situación de que es lo más valioso que tenemos. Ahora, si no estamos pensando todos los días en el cielo, algo está mal en nosotros. Cuando no pensamos todos los días en lo celestial, ni lo anhelamos, y eso se tiene que pedir, hermanos. Yo sí los animo a que usted pida eso. Yo he tenido que hacerlo, porque la verdad, hermanos, yo no anhelaba eso. Y lo he entendido por la Escritura, que tengo que pedirlo. He tenido que pedirle al Señor que me enseñe a amarlo, porque no lo amo. Le he tenido que decir al Señor que me enseñe a amar su iglesia, porque yo tenía un daño muy grande con la iglesia por las situaciones terribles del pasado, donde la iglesia yo la veía como un grupo de personas enemigas, chismosas, terribles, y tuve que decirle al Señor que me sanara eso en el corazón para empezar a amar a la verdadera iglesia de Cristo que son ustedes. Porque uno le coge odio a un grupo de personas por las malas acciones. Y te he tenido que decirle, Señor, ayúdame a amar a tu iglesia, a tu novia, a tu esposa. Yo le decía, no es lógico que yo esté siendo parte de la iglesia si odio y no quiero tener comunión con los hermanos. Y entonces el pastor dice amén y yo salgo volado de la casa así porque no quiero saludar a nadie. Entonces usted no ha entendido, porque esos van a ser sus compañeros por la eternidad. Que no me gusta la cara de algunos, sí, pero van a ser mis compañeros por la eternidad. Y eso nos lleva, hermanos, entonces a entender que la ciudadanía celestial se define no solamente por una vida con interés en lo celestial, sino que también puedo entender que si yo no anhelo eso, mi relación es superficial y religiosa y sin fruto. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, dijo una frase muy interesante.
C.S. Lewis dijo, las personas que más han hecho por este mundo son las que todos los días piensan en el cielo. Vuelvo y se la repito. Las personas que más han aportado por este mundo son las que todos los días piensan en los cielos. Entonces, mis hermanos, una vida celestial tiene interés en la segunda venida de Cristo. Acompáñenme a 2 de Timoteo 4, 5 al 8 para entender este principio. El versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 5 y 8. Dice la Escritura, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y mire lo que dice Pablo, porque yo estoy para ser ¿qué? Sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo estaba anciano, sabía que iba a morir, a manos de Nerón. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado ¿qué? La carrera, he guardado la fe. Mire qué depósito tan impresionante. Por lo demás me está guardada ¿qué cosa? La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y entonces se plantea una pregunta muy interesante para nosotros. Amada iglesia, mis amados hermanos, ¿amamos la venida del Señor? ¿La amamos realmente? La segunda venida de Cristo será el evento más importante y glorioso que dará fin a la historia de la humanidad. Será un evento intempestivo. Imagínense si esta borrasca que cayó en Ocaña hubiera sido a medianoche o en la madrugada. Estaríamos contando una tragedia impresionante. Nadie esperaba una borrasca. Nadie. La segunda venida de Cristo será más inminente que esa subida de agua. Mucho más asombrosa por la calidad del evento, por el impacto en todas las esferas del universo. La segunda venida de Cristo cambiará totalmente la estructura del universo. Allí se establecerá, hermano, el reino final y definitivo con los redimidos de todas las edades. Todos los pasaportes hoy importantes de Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea, serán cosa del pasado. Los pasaportes de las naciones serán cosa del pasado, y el único pasaporte válido, escuche bien, el único pasaporte válido que tendrá el sello de aprobación es cuando usted pueda mostrar sus credenciales. Y la única credencial válida ante el tribunal de Cristo será nuestra fe en esa sangre perfecta del Cordero. No valdrán sus títulos académicos, no valdrán sus cuentas bancarias, no valdrá ninguna de sus obras filantrópicas, no valdrá absolutamente nada de su posición religiosa. Solo los que puedan demostrar que realmente vivieron vidas de obediencia para ser aptos, para decir y escuchar las palabras del Señor, ven, buen siervo y fiel. Mis hermanos, si el Señor viniera esta noche, ¿cree usted que tendría los méritos suficientes? Y voy a decir esto ¿por qué, hermanos?
Porque tenemos que evaluar si realmente somos salvos. Yo no le estoy preguntando si usted levantó la mano un día o si usted es bautizado. No le estoy preguntando por eso. Le estoy preguntando, ¿usted genuinamente ama a Dios? ¿Usted genuinamente cree que si Cristo viniera hoy, podría recibir esas palabras de buen siervo y fiel? Esposos que estamos aquí, hemos sido los pastores de nuestras casas. Mujeres que están aquí han sido las mujeres de testimonio que han ganado sus familias. Y hermano, con vergüenza tengo que decir que hoy esa medida no está en nosotros. Por lo menos no en el predicador esta mañana. Me falta mucho. Me falta mucho. Y es solamente la misericordia de Dios, hermano, la que tenemos que clamar para que el Señor nos enseñe a amar su venida, amarlo a Él como persona, amarlo a Él como Dios, someternos a Él, a su palabra, vivir vidas que traigan gloria a su nombre. Gloria verdadera, no la gloria emocional de lanzar un aplauso, un grito de júbilo, no. La gloria callada, mesurada del santo que vive para agradar al que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis hermanos, son vidas donde nosotros tenemos que entender, hermanos, que somos ciudadanos del reino por la gracia de Dios y por la fe puesta en la sangre preciosa de ese Cordero Inmaculado. Y debemos también mostrar interés en la resurrección del cuerpo. En el último gran día de la humanidad, cuando Cristo vuelva, ese postrer enemigo que es la muerte, que es tan terrible para nosotros, ese último día de la humanidad, usted y yo recibiremos un cuerpo nuevo, renovado, apto para estar en comunión con Dios. Es un cuerpo que podrá soportar la inmensa gloria de Dios. Un cuerpo y una mente sin defectos, sin capacidad para el pecado, hermanos. Yo anhelo ese cuerpo, yo anhelo esa mente, porque todos los días, hermano, incluso cuando estoy orando, muchas veces vienen pensamientos pecaminosos, turbios, oscuros. Pero llegará un día en que usted y yo, por la gracia y la misericordia de Dios, seremos transformados, seremos cambiados. Nuestras vidas serán totalmente libres de los deseos egoístas y tendremos un cuerpo inmutable y definitivo, hermanos. Por eso, nuestra tarea fundamental en esta mañana, hermanos, es entender lo que dice el versículo 21 de Filipenses, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro interés final debe ser la glorificación, hermanos. El mayor privilegio que podemos tener como ciudadanos del reino es compartir la gloria de Cristo. Cuando hablamos de la gloria, estamos hablando de la manifestación de la grandeza y el esplendor de Dios. Su gloria define el poder y la majestad, pero sobre todo la santidad de Dios. No hay nadie en el universo que sea más glorioso, más hermoso que Dios. Por eso el primer libro de Crónicas, el 29:11 dice: tuyos son, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor y la majestad, porque tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es el reino, oh Señor, y tú te enalteces como cabeza sobre todas las cosas. Toda la gloria, hermanos, todo el esplendor que hayamos conocido aquí en esta tierra, lo más hermoso, lo más asombroso, solo será un débil trazo comparado con la gloria a la cual usted y yo hemos sido invitados por la gracia de Dios. Los animo
a trabajar incansablemente para disfrutar de las bendiciones de esa ciudadanía celestial.